Bueno, alguien del chat dijo que la charla es muy cachada, no entendimos. Hubo que Caro googlearla. lo estaba googleando y encontramos algunas definiciones que no se podían acercar a algo que tenía sentido, pero le invitamos al usuario a que, Sí, a 1983. Desarrolle. a que desarrolle el concepto, ¿no? Totalmente. Bueno, estamos con Matías Virginilo. ¿Está bien? ¿Lo dije bien o se pronuncia de otra manera? Estoy con un tema con los apellidos que... Siempre es un tema. Sí. Yo le digo Virginillo. Virginillo, listo, genial. Abogado, ¿no? Especializado en temas internacionales, es parte de RedUp. Y bueno, vos me seguís si hay que agregar algún dato más. Estamos entrando en una nueva etapa. A partir del 10 de diciembre, Javier Milei va a ser el presidente de las argentinas y argentinos. Los del bien, Diana por lo Mondino menos. va a estar a cargo de la Cancillería, ¿no? Eso Sí, parecería. está confirmado. Y se abren, ¿no? Y bueno, y van a venir, van a estar de gira varios expresidentes y Ya están presidentes actuales que ya están acá, como es el caso de Bolsonaro. Zelensky también viene, ¿no? Ujú. ¿Y qué más? El... ¿Trump venía? No, me parece que no. No venía. Estados Unidos manda terceras líneas, ni siquiera... Sí, Biden no venía. Ya Sí, sé. creo que secretario de Energía, algo se habían dicho que venía. Bueno, se abre un nuevo, ¿no? Un nuevo panorama. Queremos saber un poco, ¿no? ¿Cuáles son los grandes, o sea, un poco, qué podemos esperar de esta coyuntura en lo inmediato y cuáles son los grandes desafíos que se abren de cara al gobierno de Javier Milei en términos de política internacional? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Bueno, hay grandes desafíos. Evidentemente, la política internacional es algo que nos atraviesa constantemente, pero no siempre se habla. Y en estos alineamientos que plantea el nuevo gobierno, que en realidad todavía no empezó, pero bueno, veremos qué es lo que pasa, pero podemos ir adelantando en base a lo que han dicho durante toda la campaña constantemente. Y... se prendió. Ay, chicos, prendió. como que amaneció en este estudio. Y bueno, lo primero, ¿cómo vemos el mundo actualmente a nivel global? Lo que vemos es que hay una tensión entre Estados Unidos y China, una tensión por la hegemonía del mundo, que se da en distintas facetas, tanto tecnológica, tanto bélica, tanto económica. Y el primer gran desafío que tienen todos los países, no solo Argentina, cada uno de los países del mundo es, bueno, cómo se posiciona en esa tensión latente, constante, que atraviesa todos los sectores. Y ahí vemos que Argentina, históricamente, o desde que se empieza a mostrar esta tensión a partir ya de la presidencia de Obama, después se encrudece con la de Trump y sigue con la de Biden en Estados Unidos, que un poco le dice, bueno, tenemos que poner un stop a este avance chino a nivel global. Y que históricamente Argentina ha intentado sacar un beneficio de ambos lados, tanto desde su relación con Estados Unidos y el FMI, desde su relación con China y el swap, de insertarse en la franja de la ruta y la seda que propone China. O sea, ha intentado constantemente sacar beneficio de ambos lados. Y es algo que se ha mantenido de alguna forma, tanto en el segundo gobierno de Cristina como hasta mismo con el gobierno de Macri se ha intentado, si bien discursivamente se ha dicho, bueno, estamos más alineados con Estados Unidos, no se han roto relaciones Claro, con los China hechos. en ningún momento. Es más, Macri ha viajado varias veces a China, es famoso un video que le mostrándole, bueno, mirá el gol que hice. Le muestro un gol de tiro libre. Sí. Qué jugador. Y bueno, con el gobierno de Alberto Fernández eso también ha pasado, porque hay una relación constante con Estados Unidos, principalmente dada por la relación con el FMI, y una relación constante también con China, que se ha visto desde lo de las vacunas, desde la ampliación del swap, se ha visto en varios aspectos. Bueno, lo que plantea Milei, o por lo menos lo que ha planteado en la campaña, y hay que ver si puede llevar a cabo eso durante su gestión, es un alineamiento mucho más crudo con Estados Unidos. ¿Qué implica eso? ¿Implica romper relaciones con China? Yo creo que es poco probable, casi imposible romper relaciones con China, pero es totalmente descabellado pensar que le podemos vender todo lo que le vendemos a China a otros países. Eso, desde el primer punto, es en algo imposible económicamente. También en este gran desafío también vemos un desafío regional que
que vemos cómo Argentina se relaciona con sus propios vecinos y especialmente con Brasil. Brasil es el gran socio estratégico de la región y gran socio comercial de la región. Y lo primero que vemos es que Milei ha invitado a su asunción a Jair Bolsonaro, lo que hace que automáticamente Lula diga, ya, ahí no voy. Entonces... Pero por otro lado, le pide a Scioli que se quede, Claro, que se quede. En la embajada con esta idea de acercar un poco posiciones con Brasil. Bueno, o pareciera que es, ¿no?, en pos de acercar un poco posiciones con Brasil. Totalmente. Es que ahí vemos un poco de lo que pasa del discurso a la realidad. O sea, la política internacional casi toda la política internacional es pragmática. Los países piensan en sus propios beneficios y actúan en base a sus propios beneficios e intereses. Y efectivamente Argentina no puede romper relaciones con Brasil, a pesar de que Milei le diga que es un comunista a Lula, que lejos está de ser un comunista. Y esa relación que intenta, creo que la encargada en ese aspecto es Diana Mondino, de poner como un buffer, como ponerle, bueno, todo lo que dice Milei no es tan así, que es raro plantearlo de esa forma, porque básicamente le está diciendo, no, bueno, el presidente dijo que sos un comunista, bueno, pero nosotros queremos tener relaciones comerciales con vos y aunque no queremos a los comunistas, queremos que tener... O sea, es como un constante... Bueno, yo digo, el presidente dice, el futuro presidente, a partir de mañana, el futuro presidente dice esto, pero no es tan así. Es como un Google Translate bajado a relaciones diplomáticas, básicamente. También me imagino que debe ser un poco problemático, o sea, ¿no?, en términos también de convivencia y de pensar perspectivas, ¿no?, con los países vecinos, si a vos te salen a bancar expresidentes, digo, no presidentes actuales. Bueno, ahí vamos a otra dinámica internacional, que es algo que seguramente se ha estado mucho en la conversación de las nuevas derechas avanzando a nivel global. Milei no es un hecho aislado en el mundo. O sea, puede ser que es algo medio extremista hasta para las otras partes del mundo, pero no es un hecho aislado y el avance de esa derecha no es aislado. Ha pasado con Trump, ha pasado con Jair Bolsonaro en Brasil, pasa con Vox en España. O sea, es algo constante y que lo hemos visto también en la región. De otras formas, un poco más democráticas, tal vez, no sé, la calle Pou en Uruguay. O sea, hay un avance de la derecha y hay un avance específicamente de un tipo de derecha, estas nuevas derechas, como mencionamos a Trump y Bolsonaro. Sí, quizás de derechas que además tienen componentes muy regionales, ¿no? Podemos ver como diferencias propias del proceso brasilero con quizás lo que está sucediendo acá o lo que sucede en Uruguay. Sí, totalmente. Es muy distinta la derecha, por así decirlo, de Jair Bolsonaro que de la calle Pou. Evidentemente uno es más democrática que otra. Che, te pregunto una cosa. Se ha dicho mucho, ¿no?, que, bueno, más allá de las críticas alrededor de la gestión de Alberto Fernández, de que si hay un dato, ¿no?, para rescatar, era la política internacional, claro, ¿no? O sea, las cosas o los logros o los pseudo logros que había conseguido Alberto Fernández durante su presidencia en ese sentido. ¿Esto es así? Bueno, hay que ver primero qué uno espera de la política internacional y los logros es en base a lo que vos esperás, básicamente. Argentina, creo que lo que se propuso, básicamente, es no pelearse con nadie. Esa fue la propuesta. Un poco poder sacarle rédito de esta situación internacional de estos dos lados, de tanto del sector de Estados Unidos. Y efectivamente eso lo ha logrado, porque cada vez que quiso ir a negociar con el FMI, se le extendían los tiempos, o sea, lo ha logrado. Al mismo tiempo, el swap con China se incrementó, o sea, cuando se necesitó se incrementó. Ha tenido esos logros en cuanto que ha podido lograr lo que intentaba hacer. En eso ha tenido. Y además ha tenido otras buenas políticas como el impulso a la CELAC, como un intento de renovar la UNASUR nuevamente. Ha tenido cierto protagonismo a nivel regional, que bueno, eso es importante. ¿Y en términos del ingreso fallido al BRICS? Bueno, que te hayan ofrecido entrada de BRICS es un logro de esta gestión y también un logro
y de Argentina en sí, no solo de esta gestión, es un grave... En mi punto, esto ya es opinión, para mí es un grave déficit, un grave error no entrar a los BRICS. Y efectivamente hacerlo a través de un tuit, o sea, responder, bueno, no entramos a los BRICS, punto. Pero, ¿y en qué? O sea, no sé, digo, para la gente que quizás no está viendo y dice que son los BRICS. O sea, ¿por qué sería bueno? O sea, o ¿por qué vos ves como primero, positivo? Los BRICS es un grupo entre Brasil, Rusia, India, Sudáfrica y China. Que es un grupo de afinidad, por así decirlo, que se basa especialmente en una afinidad económica y de, por lo menos, no ser potencias hegemónicas, no ser Europa ni Estados Unidos en este caso. Y teniendo en cuenta eso, los BRICS representan un gran mercado, pero un gran mercado. Tenemos a China, tenemos a India, el primero y el segundo país más poblado del mundo. Tenemos otras potencias, tenemos una potencia hermana como Brasil que está en ese grupo. Al mismo tiempo no es un grupo totalmente homogéneo. Podemos recordar que India con China tiene conflictos territoriales todavía en disputa, tienen sectores regionales en disputa y no es que se llevan súper bien, básicamente. Pero al mismo tiempo pueden convivir en este grupo de los BRICS, que también ha creado un banco de los BRICS, que genera cierta cercanía a poder venderle nuestros productos a grandes mercados crecientes y fomentar una nueva narrativa de poder, desde el sur global, por así decirlo, impulsar determinadas cuestiones, como puede ser la desdolarización de la economía internacional, que es algo que se ha propuesto y que se ha intentado y que efectivamente a nosotros nos perjudica muchas veces cuando solamente se habla y se transa con dólares. Te vamos a obligar a que te acerques al micrófono. Me lo dicen ahí, del control. Del control. No, digo, pensándolo también en perspectiva, un poco hablamos, ¿no?, de que el contexto internacional es complejo, ¿no? Hay dos guerras en el medio, bueno, los últimos hechos en la Franja de Gaza, ¿no? ¿No? Y nos posicionamos en las dos, a partir de ahora. Claro. Bueno. La guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Donde históricamente no, en general la posición de Argentina ha sido, ¿no?, tratar de salir del conflicto y agregar por alguna resolución pacífica. ¿Qué cambia o qué podemos pensar que empieza a cambiar tener un posicionamiento tan claro en estos conflictos? Primero es interesante pensar para qué nos sirve posicionarnos en estos conflictos. Argentina tiene una historia de derechos humanos a nivel internacional, que siempre se ha mantenido, por lo menos desde la vuelta a la democracia, y se ha consolidado como, por así decirlo, un faro en ese ámbito, en el ámbito internacional, a través de representantes en distintos organismos. Y posicionarse tan fuerte en estos conflictos, pues lo que pasa a veces es que te posicionás y no sabes cuáles son las consecuencias de eso. Consecuencias con otros países terceros, consecuencias en cuáles son las consecuencias efectivas de ese posicionamiento. Y segundo, si bien hay dos guerras hoy que efectivamente están en boca de todos, como es Ucrania y Rusia, o Israel y Palestina, el mundo vive en conflicto. Hay un montón de otros conflictos que capaz que en la prensa más occidental, que es la que más consumimos nosotros, porque es la que más nos llega desde Europa, de Estados Unidos, y no se ve siempre. Esto que hablábamos de Pakistán, India, la tensión constante en Corea del Sur, Corea del Norte, mismo hasta algo tan trascendental como la isla de Taiwán y el conflicto con China, que puede afectar cadenas globales de valor, no están en boca, y menos aún golpes de Estado que se han encrudecido en los últimos 2-3 años en África. Hay un montón de otros conflictos que nosotros no vemos y que solamente nos llegan estos que son los que más consumimos. No, yo digo porque a veces uno puede tener una opinión en términos personales sobre, Claro. ¿no?, sobre todos estos conflictos, pero porque es importante que
o por qué es tan trascendental que un país, digo, que no es la opinión de cada uno de nosotros, o que vos vayas al ámbito internacional y te quieras pronunciar. Mira, el pronunciamiento, esto ya de vuelta, esto es opinión. Lo que debería hacer Argentina, el pronunciamiento tiene que ser a favor de los derechos humanos y a favor de una resolución pacífica del conflicto. Eso es lo que históricamente se ha promovido. Posicionarse de un lado y decir unos son buenos y otros son malos es una narrativa que no es nuestra, básicamente. Eso de pensar en buenos y malos en el contexto internacional es muy complejo porque el que es malo después vas a querer comerciarle, vas a querer venderle cosas, vas a querer tener relaciones diplomáticas, vas a querer pedirle el voto una vez en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que te vote una resolución que vos necesitas. O sea, el malo que cuando me levanta la mano es bueno. No existe eso. Y yo creo que el gobierno que se aproxima piensa en la narrativa internacional medio entre buenos y malos. O por lo menos lo que expresa. Sí, lo que expresó hasta ahora. Lo que expresó hasta ahora el propio Milei. No sé si todos los que están pensando en la política internacional en su espacio lo piensan, pero efectivamente él es la voz cantante en eso. Y yo ahí te pregunto, ¿es posible, que en términos de política internacional puedan convivir un discurso, ¿no? Donde, mucho más fuerte o mucho más pronunciado entre, ¿no?, esto que vos decías, buenos y malos, pero que después ese discurso en la práctica pierda impacto, ¿no? Que vos me digas, bueno, pero en realidad la política que lleva adelante Diana Mondino desde la Cancillería es otra. La respuesta es no sé. No, efectivamente lo estamos por ver. Pero sí, todos los países juegan un rol más pragmático a la hora de relacionarse. El problema es que no es gratuito estar diciéndole a alguien sos un comunista y si no sos comunista, porque algunos son comunistas. Sí, sobre todo aparte piensan en los países más periféricos como nosotros, que no van a sufrir porque, qué sé yo, Estados Unidos puede darse el lujo de pronunciarse a favor de Israel en el conflicto o en cualquier otro conflicto porque sabe que no va a tener consecuencias económicas, que es una potencia que capaz no le hiere sus intereses. Argentina sí, porque Argentina tiene que hablar con todos, tiene que mantener como cierta neutralidad por eso, porque a la hora de comerciar no puede darse el lujo de, bueno, con esto no voy a comerciar, con esto no voy a hablar. Entonces posicionarte siguiendo a las potencias o a algún sector de la economía internacional, a vos sí te puede herir, como no a ellos. Totalmente. Y en ese caso Estados Unidos está alineado, los intereses de Estados Unidos están alineados con los de Israel en 100%. Y, por ejemplo, la idea de mover la embajada de Argentina de Tel Aviv a Jerusalén no es una buena idea. No es una buena idea para la posición histórica de Argentina de que ha dicho, bueno, yo reconoce al Estado palestino, pregona una idea de dos estados. Entonces, es como dar vuelta la vuelta a toda tu historia en una presidencia, en cosas que no se puede, es más complicado volver atrás. Hay unas cosas que se pueden volver atrás, decir, bueno, cambia el signo político, cambia. En esto hay determinadas cuestiones a nivel internacional que es más complicado y más complicado que después no te jueguen en contra. Porque si hay algo que se ve en la política internacional es que tus aliados o los demás países ven la coherencia que vos seguís a lo largo de la historia. Si vos estás cambiando constantemente, es más complicado que confíen. Bueno, pasa lo mismo con los BRICS, ¿no? Se habla mucho de que entrar a los BRICS es una gestión muy difícil que lleva mucho tiempo y que no es que vos decís, bueno, no, Milei dice ahora, bueno, no entramos a los BRICS y si vuelve, ya sea Juntos por el Cambio o el peronismo en la próxima gestión, en 2027, dice, bueno, ahora sí, nosotros creemos que esa oportunidad ya está perdida y es esto como vos decís, ¿no? Los otros países pueden ver que no sos un país serio si bregaste por la oportunidad de entrar, cuando la tuviste, te fuiste, ahora querés volver, digo, esa ida y venida. Yo ahí te agrego, también se habló mucho, bueno, con el ingreso o con el posible ingreso de Argentina en los BRICS, que era también raro que el gobierno, que el gobierno saliente porque gane quien gane, había una situación claro. De cambio, Alberto Fernández no iba a tener la continuidad en el gobierno, que esté anunciando, previo a que eso suceda, el ingreso a los BRICS, como que era raro. Bueno, pero por eso yo te pregunto, es que no son los tiempos que maneja Argentina solamente. O sea, Argentina recibió una invitación a entrar a los BRICS a partir del 1 de enero de 2024 con otros países. No es solamente Argentina, okay. No es que, bueno, depende de la agenda de Argentina cuándo se anuncia o no se anuncia. Y efectivamente esto que decías vos, sí,
no es en 2027 cambia el signo y decís centro de los BRICS y te dicen sí, dale, ahora sí. Te estábamos esperando. No, te van a decir, mirá, vos ya te ofrecimos, hay que ver qué pasa en 2027. La realidad es que en 4 años en nuestro país y en el mundo, en 4 años es mucho tiempo. Yo tengo una pregunta ahí. Recién hablamos de quizá la diferencia entre Milei y lo que haga Mondino después. Un tema donde tanto Milei como Mondino mostraron coherencia es en la posición sobre Malvinas. Y de nuevo, esto de tener la coherencia, al menos desde el regreso a la democracia, de reclamar más o menos enfático por la soberanía de las islas, y que ahora directamente la posición se da vuelta de nuestro país. Bueno, eso es un problema grave. Bueno, ahí tenés tu limitante, tu marco legal, por así decirlo, es la propia Constitución. Hay cosas que no van a poder hacer. Pero o sea, el reclamo va a seguir existiendo sí o sí, y lo que pasa es la intensidad que uno le da y el contenido que uno le da. Mismo con Macri ha cambiado a partir del acuerdo de Foray Duncan. Y que después eso con este gobierno se dio de baja. Y son distintas estrategias, pero también importa mucho cuál es la prioridad que una gestión le da a la causa Malvinas, que creo que es una causa nacional y una causa que compartimos todos, y que uno de los grandes logros es que esa causa siga vigente tanto en los jóvenes como en toda la población. Claro, me refiero puntualmente, más allá de que Argentina, al menos hasta ahora, presentaba todos los años en la Asamblea General de Naciones Unidas o algo, digo, más allá de 4 años en los que de mínima Mondino puede dejar de reclamar por la soberanía y no promover acciones ni reclamos ni la consideración de el cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea que ya hay, sino en términos de quizás el reconocimiento, digo, que Argentina legalmente puede empezar a reconocer en términos la soberanía de Gran Bretaña sobre el... No, legalmente con nuestra propia Constitución no puede hacerlo. Okay. Porque es un reclamo imprescriptible según nuestra propia Constitución. Eso no podría. O sea, lo que pasa es que en los hechos lo que termina haciendo es dándole ciertas mayores prerrogativas. Por ejemplo, en dejándoles pescar, es una pesca totalmente ilegal porque es una pesca en territorio argentino, dejándole que pescar y no haciendo los reclamos, por ejemplo. Pero legalmente en nuestra propia Constitución no podemos dejar de decir, no, esto es territorio británico. No es... y después la otra cuestión que te preguntaba justo, región, en términos regionales, lo que fue el debate por la aprobación o no del acuerdo Mercosur-Unión Europea, que en teoría se terminaba de aprobar o rechazar esta semana justo antes del cambio de mando. Sí, pero igualmente esto es mucho más complejo que la posición argentina ante el acuerdo del Mercosur-Unión Europea. Hay reticencias sobre todo de Europa, hay reticencias de industriales brasileros, hay reticencias de Macron diciendo que en Brasil está deforestando la Amazonia. Medio raro porque ellos han beneficiado un montón en otros momentos históricos, pero bueno, evidentemente igualmente todos estamos a favor de que se cuide el medio ambiente y que se haga de forma responsable, pero parece muchas veces mucho más excusas que otra cosa. Y en cuanto a qué va a pasar con el acuerdo Unión Europea-Mercosur, Mondino dijo hace poco que pensaban intentar reflotarlo. Es un acuerdo que lleva hace 20 años que está negociándose. Efectivamente ha pasado un montón de procesos y lo más cerca que se pareció de haber conseguido algo era, o por lo menos un acuerdo en principio, fue en el momento de la gestión macrista, y que efectivamente tampoco es que había un acuerdo, porque era un preacuerdo que nunca se terminó de poner el fino, que es lo que importa. Termina siendo lo importante es cuando lo bajás a tierra y escribís a ver cuánta
cuántas barreras le vas a poner a tu comercio o cuánto aceptás de cada cosa, y que no pareciera que aunque el gobierno entrante quiera reflotarlo, no es algo que dependa solamente de la gestión de Milei y la gestión de Mondino. Y de vuelta, volvemos al tema de Brasil. Vos necesitas sí o sí tener una relación fluida ahí, una posición común con Brasil para llevar tus productos de la mejor manera posible a todo el mundo. Y esta es la cabal representación de eso. ¿Y en qué le suma a, bueno, no, digo, en este contexto que vos explicás y lo importante que es tenerlo como socio en algún punto a Brasil, es este vínculo tan fuerte con Bolsonaro? No lo sé. Hay cosas que no sé, básicamente. No, o sea, yo creo que es una relación Ideológica. ideológica y previa. O sea, si hay algo que pareciera que se va a caracterizar de vuelta, no están gestionando actualmente, pero pareciera que hay todo lo que se acusó de antiojera ideológica a nivel internacional, pareciera que efectivamente el gobierno de Milei tiene unas antiojeras ideológicas muy fuertes, muy marcadas a la hora de relacionarse con el mundo. Y porque bueno, me quiero relacionar solo con los que piensan como pienso yo. Y eso no funciona así. Sí, algo que el peronismo, el que se lo ha acusado siempre de hacer eso, nunca ha hecho, No. digamos. A eso a mí sí me parece muy interesante, ¿no? Cómo terminan acusando muchas veces de lo que ellos hacen a uno. En este caso el peronismo, por ejemplo, esa idea de, bueno, son amigos de Cuba y de Venezuela. Bueno, comerciamos con Estados Unidos y con China. E incluso más, muchas veces, de lo que termina logrando el macrismo, que supuestamente está más, claro, más alineado a esa ideología. Y si te fijas en la cantidad de viajes que hay de funcionarios a Estados Unidos y a Cuba, vas a ver que a Estados Unidos van 200.000 veces más. ¿Pero por qué? Porque hay una mayor relación económica, una mayor relación porque básicamente tenés la sede del FMI ahí, que tenés que ir a negociar casi todos los meses. O sea, no... efectivamente hay un doble discurso en eso de las antiojeras ideológicas. Sí, y Alberto ha viajado por todo el mundo, principalmente por las principales potencias del mundo. No así, no vimos, me parece, muchas fotos de Alberto en Venezuela, Alberto en Cuba, Alberto en Bolivia, no sé. Bueno, en Bolivia tuvo... Claro, en Bolivia justo, bueno, ahí estuvo la gestión. Igual. Claro, ahí estuvo la antes gestión de Alberto cuando fue el golpe de Estado en Bolivia, Sí. por ejemplo, para rescatar algo más de Alberto y su gestión internacional. Acá preguntan en el chat si al final queda Scioli en Brasil, parece que sí, pero bueno, En un principio, aunque hasta sea, mañana no sabremos. Igual, ¿cuánto tiempo? O sea, para nombrar... Lo revalía el Senado. Sí. Claro, entendemos que va a ser un proceso que le va a llevar, aunque sea el verano. Sí, pero lo puedes dejar en comisión. O sea, Sí. podés dejar al embajador en comisión sin tener el acuerdo aún del Senado y después tener el acuerdo del Senado. Efectivamente, vuelta, no sé bien si va a quedar o no, creo. En principio pareciera que sí. Es la intención, por lo menos. Sí, pareciera que hay intención de ambos lados, tanto del gobierno entrante como del propio Scioli, para limar ciertas asperezas con la gestión de Lula. Que de vuelta, lo que ha dicho Milei sobre Lula ha sido muy duro, es complicado remontar esa relación, pero bueno, las relaciones no son solamente de presidente a presidente, sobre todo con países con tanta relación con Argentina Claro. como Brasil. Hay mucho mando medio, hay mucho equipo técnico, mucho empresario que vende sus productos a Brasil y brasileros que venden sus productos acá, que esas relaciones van tal vez hasta más allá, pero se dan en un marco de una relación entre país a país. Eso de que una empresa va y negocia con un país no existe. Literalmente no existe. O sea, Está bueno aclararlo. ni que le digan a Techin, que es nuestra mayor empresa a nivel para ventas, decir, Llame. bueno, vas a negociar con China, vas a terminar negociando con el gobierno chino, no vas a terminar negociando con una empresa. Y se da en un marco de, bueno, acuerdos entre países que tenés barreras, que tenés aranceles, que tenés... No existe eso de que una empresa vaya a negociar, por lo menos una empresa argentina, porque hay otras empresas tal vez que Facebook puede ir a negociar con un país, con El Salvador puede ir a negociar. Pero las empresas argentinas no están, ninguna empresa argentina está en condiciones de ir a negociar directamente con otro país.
Ahí se ve, me parece muy fuerte y se está viendo, sobre todo en las últimas semanas, lo que es el discurso versus la realidad, ¿no? Esta idea de la casta, de los ñoquis del Estado y no sé qué, y de repente salen a pedirle a todo el mundo que por favor se quede en su cargo porque no tienen a nadie a quien poner. Porque la gestión del Estado no es una pavada, se requiere una expertise, se requieren vínculos con distintos sectores. Y el caso de Scioli me parece paradigmático en ese sentido, no pensar que vos, como fuerza política, dijiste barbaridades del país y del presidente que tiene ahora, llevar a alguien tuyo, por más que no haya dicho nada, no sé, un X de Libertad Avanza que no se expresó contra Lula, bueno, va a generar ciertas incomodidades con el gobierno de Lula. No va a ser bien recibido. Mantener a Scioli ahí es una forma de decir, bueno, disculpalo, que tenemos acá, vos sabés igual, qué difícil. lo de Scioli es raro quizás porque además no es de carrera. No, es raro. O sea, porque- digo, porque quedan hay embajadas que las ocupan, no sé, mismas personas, cambian los gobiernos, pero bueno, son diplomáticos de carrera. Scioli es muy político. Sí, Entonces es como que quizás... Sí, pero ha hecho, me parece, una buena gestión en Brasil y ha construido un vínculo con Lula que le es útil Y ha tenido a un Milei buen en este vínculo momento. con Bolsonaro. Con Bolsonaro también en su momento, por lo que de hecho fue muy criticado Scioli por su cercanía La con foto Bolsonaro. cantándole el feliz cumpleaños y soplándole la velita. Sí. No. más. Es el rol del embajador. Cuando asume Lula, lo que dice es que, bueno, Lula había puesto ciertos diciendo, estuvo muy cerca Scioli Claro. de Bolsonaro. Pero Se ganó esa confianza. pareciera ser una persona que sabe ganarse esa confianza de Es otra. entrenador. Político de carrera, que es lo que hace falta. Yo te hago la última pregunta, al menos por mi parte. Esto de otra cosa que pasó a partir del triunfo de Milei es esto del festejo de las grandes figuras o los grandes empresarios del exterior. Digo, el saludo de Elon Musk, que venga, lo vamos a invitar. Digo, la posición también de, como gobierno, con estos grandes magnates que tiene el mundo que comulgan con las ideas de pagar menos impuestos, la libertad y qué Marquito sé yo, Galperín. ¿a qué nos puede llevar de alguna manera o qué significa como posicionarse de esa manera? Mira, me parece algo más discursivo que algo que termine repercutiendo en la práctica. De hecho, subieron la impuestos. praxis. O se habla de que van a subir el impuesto país, por ejemplo, Sí. no a bajarlo. Bueno, pero claro, es como... Está bien lo de Twitter, pero vida es otra si cosa, realmente claro. eso después se expresa en que Elon Musk trae Amazon a la Argentina, ¿no? Digo, Amazon por decir algo. Claro, sí, Pero- sí. Jeff Bezos es el de Amazon. ¿Eh? Pero bueno, digo, no sé, ¿quién le... Tesla. Tesla. Tiene los Tesla, tiene Bueno, SpaceX. Pero perdón, el chicos, negocio- no manejo el mundo empresarial. Pero digo, No, pero- bueno, si efectivamente Que eso se traigan traduce en que... No, sé, los queremos que- vender, lo que no entiendo. Claro, en Esas que hay cosas- inversiones o no hay inversiones. Digo, si esos grandes empresarios vienen... a Vuela invertir en ARSAT, viene Argentina, SpaceX. No, efectivamente, hay que ver en qué se convierte eso. Lo que puede llegar a pasar seguramente es que hay ciertos grupos de inversores extranjeros que quieren hacer negocio con Argentina, como ha pasado un montón de veces. Sobre todo en el gobierno de Macri han llegado un montón de inversiones que rápidamente después se fueron justo antes de que cambie el gobierno, con grandes beneficios. De vuelta, lo de Elon Musk es medio paradigmático, que Elon Musk es un personaje excéntrico, por así decirlo. Que, Como Milei. sí. Que pareciera más que queda en esa relación que tal vez, no sé, viene Elon Musk y tiene una reunión con Milei y no mucho más que eso. Pero vuelta, hay que ver efectivamente cómo se dan las cosas en estos 4 años. Sí, además a Milei parecería costarle esto de construir vínculos, porque me acuerdo, este periodista que ahora no me va a salir el nombre, creo que es peruano, el que le hizo una entrevista en el Jaime hotel. Bailey. Jaime Bailey. Ecuatoriano. Que vino fascinado con Milei y con coincidencias ideológicas. Y después de la entrevista terminó diciendo barbaridades de él, como Claro. diciendo, llegó tarde, me trató mal, dijo barbaridades, como que no es esto lo Igual que yo... Jaime Bailey también dijo barbaridades. Sí, También obvio. tiene problemas para construir vínculos. Sí. Vamos, Pero a darle, vamos a darle la Obvio, obvio. Milei en Jaime, esto también, Jaime que- Bailey, mi presidente. Vean el video, por favor, porque es increíble el Jaime Bailey. Pero el que hace después de la nota. Pero sí, está esta idea de que ni siquiera con los propios parecería que puede construir como algo, una red de contención, porque es esto, lo discursivo, bueno, con Elon Musk en Twitter, qué sé yo, pero si después eso no pasa también al plano de un apoyo real que este país va a necesitar en la situación, sobre todo de debilidad en la que sube Milei,
va a ser muy difícil. Sí, la gestión. los apoyos parecieran ser más discursivos que otra cosa, el tipo el de Vox en España, o sea, son apoyos discursivos. Sí, y además usa la misma estrategia, digo, ni asumió y repite lo mismo que hizo Macri y que por momentos repitió Alberto de hablar de fútbol, digo, porque le mandó una camiseta de Boca a Macron y le pone viva la libertad, carajo. A Macron le hace sostener una remera con su propia frase. No. Pero además de que Milei... No le hace Macron, Bueno, como gesto, no la subió Macron a su Twitter. Alguien le sacó la foto para mandársela a Milei, que Milei la suba. Y además, Macri puede hablar de que él estuvo en la gestión de Boca, digamos, él es de Boca, se reconoce futbolero. Milei todo lo contrario, Milei dice que no le gusta más el fútbol desde que entró Riquelme, tiene como toda esa dinámica del fútbol medio rara. Es como que yo, ¿entendés? Le mando una remera a Macron de un club. Vos sos capaz. Yo la haría con más gracia. Yo no me rasgaría las vestiduras porque vos en cualquier momento estás haciendo... Las manos en el fuego acá no. Gestionar, chicos, la gestión es así, te lleva a hacer cosas. Pero no, digo, esa está impostado, ese discurso en Milei. Es como una copia de Macri, pero sin ser algo genuino de él. Sí, pareciera, sí, totalmente. Pero bueno, eso ya pasan las cuestiones personales de cada uno, pero no deja de estar en una dinámica de ciertas derechas relacionándose entre sí, teniendo apoyos internacionales bastante concretos, por lo menos en lo discursivo, ¿no? Y te pregunto también, ya para ir cerrando, ¿qué cosas crees que vamos a tener que ponerle el ojo para intentar entender hacia dónde va la política internacional que va a implementar el nuevo gobierno? Digo, ¿qué hechos en el corto plazo vamos a tener que estar atentos para decir, bueno, quizás dijo una cosa, pero en la práctica, dijo antes de asumir una cosa, pero en la práctica todo nos indica que esto se está desarrollando de otra manera, bueno, sí. El primer gran desafío que tiene es los embajadores. ¿A quién pone? ¿En dónde pone? ¿A quién va a ser el embajador en China? ¿Quién va a ser el embajador ante la Unión Europea? Si va a decantarse por cuadros que han estado con Macri los... Fori suena para Reino Unido. Por eso. Nuevamente, pareciera que... ¿Suena para Estados Unidos? Tan, tan. No, ya ya tiene... picó Girardo Huerta. Ya está. No. Es un chiste. Pero el Guga está ahí, al pie del cañón. Ese es el primer foco de decir, bueno, ¿quiénes son los actores que termina eligiendo? Pareciera que se va a decantar por cuadros tal vez más técnicos o más políticos de la que han tenido experiencia en la gestión macrista. Hay que ver si aparecen nuevos cuadros. Y después, de vuelta, ¿qué hacemos con la relación y con la tensión entre Estados Unidos y China? ¿Cuál es la relación con Brasil? ¿Y cuál es la relación con el propio Mercosur? Yo creo que ahí va a intentar hacer un bloque junto con el presidente de Paraguay y el presidente de Uruguay, promoviendo una mayor apertura del bloque, que hay que ver cuál es la negociación ahí con Brasil y nuestro nuevo socio dentro del Mercosur, que es Bolivia. Y esos son como los grandes. Y después están los pronunciamientos ante conflictos y cómo. Pero eso es más a largo plazo. Hay ciertas consecuencias que no se van a ver en lo inmediato, pero que son acciones que se pueden implementar a tener impacto. Si bien se las puede tomar pronto, pero las consecuencias son a largo plazo, mediano y largo plazo. Bueno, pensemos que hoy todavía siguen existiendo algunos resentimientos, no entre los países, quizás, pero sí entre los ciudadanos, de, nosotros con Chile y conflictos así, por cosas que pasaron hace muchísimo tiempo. Digo, las decisiones que toma un gobierno en un momento determinado pueden marcar la cultura de un país por décadas. Sí, totalmente. Bueno, mil gracias por venir. Yo calculo que vamos a tener que volver a invitarte porque vamos a tener que seguir hablando de estos temas. Tienen muchas ganas de hacer guerra esa parte de los muchachos, entonces porque, va a estar difícil. No, digo, porque el año que viene va a ser un tema. Sí. Así que muchas gracias y ya te vamos a volver a molestar porque nosotros somos repetidores. Bueno, repetidores de nuestros invitados. Así que mil gracias y vamos a una pequeña tanda y ya está el señor Facu Cruz acá para hablar con nosotros. Hola, soy un tutorial con una explicación que no pediste. ¿Mansplaining? No, mangueo. Esto es muy sencillo. Nuestra principal